La ciudad se mueve incluso cuando nadie la mira. Crece, respira, exige, y detrás de cada muro, de cada corredor, de cada sombra que nos protege del sol, hay historias que casi nunca escuchamos. Las del cuerpo que construye, del cuerpo que habita, del cuerpo que cae y vuelve a levantarse. En el ritmo acelerado de la vida urbana, ese ritmo que a veces nos sostiene y a veces nos traga, descubrimos que la arquitectura no es un fondo estático, es una fuerza que nos atraviesa. Porque la vivienda no solo es un refugio, es un territorio emocional. El espacio público no es solo una plaza, es la memoria viva. Y la ciudad es un ecosistema salvaje, lleno de tensiones, sueños, desigualdades y posibilidades. Un organismo que se expande a través de miles de manos invisibles, que lo levanta ladrillo a ladrillo. También es un lugar que puede rompernos, un sistema que decide quién puede moverse, quién puede quedarse, quién queda fuera. Un escenario donde lo cotidiano se vuelve heroico y lo humano urgente. Hoy en Proyecto Chachalaca nos sumergimos en el vértigo, en el pulso de la arquitectura, la identidad y el espacio urbano, en la historia de un programa que durante más de una década ha buscado escuchar a las ciudades desde adentro, la casa de todos. En este episodio con Cristian, arquitecto, docente y voz de este proyecto, vamos a desarmar lo que vemos, lo que callamos y lo que soñamos cuando hablamos de habitar. Entender la ciudad es entendernos a nosotros. La ciudad es el reflejo de nuestra sociedad. Bienvenido al episodio 164. Comenzamos. Podcast Kill de Radio Star. Okay. Cristian, ¿qué te pareció estar en Proyecto Chachalaca? Pues mira, me pareció bastante interesante y diferente definitivamente a estar en cabina, pero cuando me dijeron que hacías preguntas que acorralaban un poco, que eran disruptivas, pues creo que no. No, eso con Sandra, Sandra. Lo que pasa es que Sandra ya andaba así escapando de algún rato, pero... Ajá. No, mira, me parece que realmente es una experiencia que te hace expresarte de manera creativa. O sea, sí, por supuesto. Creativa, no tan diferente, pues, afuera de lo convencional nada más, sino que justamente buscar otras palabras, saber que esto va a estar ahí cuando lo quiera escuchar otra vez. Así que es una experiencia interesante ante esa expectativa de que viene después. Ok, bueno, y Cristian, gracias por estar aquí en este episodio, estuvo muy interesante. En este episodio van a escuchar sobre la casa de todos. Esto es un programa de radio de la YSUCA, que es la 91.7 FM, en el que se habla de la arquitectura no solo como un instrumento o como un producto, sino como un elemento transversal a toda nuestra vida. Nosotros, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, siempre vamos a estar vinculados de alguna u otra manera a un proceso arquitectónico. A un proceso que alguien diseñó, a un espacio que alguien diseñó, a una plaza que alguien se planteó y dijo, así es como va a vivir, o las personas en este espacio, cómo lo van a habitar. Y pues así la arquitectura también tiene su propia voz. Y es en este programa que se llama La Casa de Todos, que dentro de poco también va a migrar a un formato de podcast. Por eso, Podcast Kill de Radio Star. Muy bien, muy bien. Cristian, ¿comenzamos? Adelante, Salvador. Pero antes, otra pregunta disruptiva. Dime. 3 edificios que odies y por qué. 3 edificios que odies y por qué. Ay, Dios. Bueno, mira, creo que aquí no te puedo dar como un listado de top 3, sino que voy a hablar acerca de una categoría. Yo no soy partícipe ni soy fan ni nada de los edificios que son completamente de fachadas de vidrio, o sea, como estos rascacielos, estas torres, que aquí en El Salvador con este solazo vienen y ponen todo eso transparente y que luego requieren de todo ese aire acondicionado para funcionar. O sea, no me parece que sea lo que debemos estar haciendo. Que se pueda ver como un ideal de ciudad, pues creo que hay que cuestionarnos un poquito qué vemos de ideal en la ciudad. Sí, aquello de lo que hablábamos, de lo estético, que a veces nos impone tal vez sí, la televisión o lo que nosotros encontramos en los medios, ¿verdad? Que se ve bonito estéticamente, pero tal vez ni siquiera es lo más adecuado para nuestro espacio. Viejo, pero es que justamente, o sea, ¿qué puede ser, o sea, más rico aquí en el trópico que tener un pórtico o esta especie de pasillo que vos tengas con sombrita, que vos puedas tener con una maquita, que vos puedas ver plantas enfrente tuyo, que puedas estar abierto para recibir esa brisa? O sea, creo que hay más cosas que podemos tomar en cuenta dentro de la ciudad, dentro de nuestra identidad, pues, arquitectónica también, porque sí la tenemos y existe. Ok. Y lo podemos probar. ¿Y por qué
pueden estar tanta cosa con ese tipo de edificios. O sea, sí te entiendo. ¿Por qué tanto fetiche ahí? ¿Por qué tanto enamoramiento con este tipo de forma? O sea, claro. No. Muy bien. Bueno, y así comenzamos este episodio. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 164 en la casa de todos. En este episodio nos acompaña Cristian Barahona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Salvador, acá feliz de poder compartir con ustedes acá en Proyecto Chachalaca. Y pues en este momento del otro lado del banquillo de los acusados. Mira, hoy no me va a tocar ser el que da las preguntas. Hoy te tocó a vos estar aquí, correcto. Hoy vas a saber lo que es un podcast, hermano. Vamos a ver cómo va la acribillada, démosle. Bueno, Cristian, estamos actualmente ya en noviembre, ya estamos en el tobogán de final de año. Ya. ¿Qué reflexiones tenés para este público que nos escucha? Uy, que ya venga Navidad, o sea, ya urge llegar a esa época tan feliz. Bueno, ahorita ya está la parte chiva, pero vamos a seguir avanzando. Pues que literalmente no sé si soy yo, pero siento que el tiempo va cada vez más rápido. O sea, sí. Este año lo sentí más corto que el anterior, así que muchas cosas pasando al mismo tiempo. Sí, totalmente de acuerdo, mira. Yo disfruto mucho estos últimos 3 meses. La verdad es que son así como, bueno, el Día de Brujas, después viene, bueno, el Fieles Difuntos, Claro. después viene este tema. Bueno, noviembre es como una antesala de la Navidad, no hay algo que vos digas, pues no, salvo el Día de los Fieles Difuntos, ¿va? No hay algo más que vos digas, va a haber fiestón o algo por el estilo. Pero, ya viene diciembre y se escuchan los cumbiones. No, ya hasta el cielo cambia, vos. Todo se ve Así mucho más es. lindo. Muy bien, Bueno, muy bien. Cristian, hoy vamos a hacerte una pregunta disruptiva que no vas a saber cuál es. Te pregunto, ¿cuál es tu top 3 de edificios que más te gusten en El Salvador? Que más me gusten. Así es. Ok. A ver. Mira que aquí sí me vas a tener que dar un momentito para pensar, pero... Bueno, creería yo que sin ningún orden en específico, Ok. pero son como los 3. Me gusta un montonazo. Y para empezar, pues diría que la iglesia del Rosario. Y tanto por la parte tecnológica, la materialidad, o sea que básicamente es como un puente que termina de cubrir esa iglesia, que es una iglesia que no tiene forma de iglesia. Sí, yo leía más forma de pan, pero ahora que decís puente... No, creo sí que... es como un puente. Bueno, nunca la había visto como un pan, sí, pero... es como un pan así. No sé, yo la veo como un pan así. Ah, bueno, pues ahí mira, me parece muy interesante cómo se da esa forma, cómo se introduce la luz, los colores, y también todo lo que tiene de valor histórico, o sea, no solamente porque se vea bonito, sino cómo ha representado algo ese pedacito de la ciudad desde, pues, o sea, la orina, ahí estaba antes la Catedral Metropolitana, en aquella época republicana de El Salvador, 1800. para atrás, y que luego se resignifique. No sé, el centro histórico creo que tiene muchas cosas lindas, pero la iglesia de Rosario es una de esas. Luego también me gusta un montón la Casa de las Mujeres en Suchitoto, que fíjate que es un edificio hermosísimo cuando realmente te das cuenta de todo lo que fue. O sea, fue un hospital de arquitectura de tierra que se destruye y luego viene una intervención de restauración que todavía rescata esos muros de abajo y introduce nuevas formas, transparencias y arquitectura de bambú, una cubierta que se separa del techo, hermoso, y me parece esa muy muy bonita. Y pues veamos, algún otro edificio que me guste bastante. Ya te dije, una iglesia, una casa. Tal vez como otro espacio, pero no un edificio, sino que un espacio arquitectónico, por eso sí es un valor personal, por mi propia vivencia. Me gusta un montón el parque de Antiguo Cuscatlán, el parque central. Donde estaba el árbol. Donde estaba nuestra ceiba, exactamente. O sea, porque ahí tengo muchos recuerdos, muchas vivencias. Dulces y amargas, pero es parte de el precio de vivir y recordar. Supuesto, sí. Y pues no, me parece algo bastante interesante cómo se conecta, cómo puede ser un punto de referencia para entender, bueno, enfrente del parque está la plaza, o sea, enfrente del parque, la plaza. Eso tiene un nombre, esa estructura tiene un nombre, ¿no? Sí, es una organización en Damero. Damero como que fuera un tablero de ajedrez, que van las casitas aquí. Así, en cuadrícula. Ah, sí, en cuadrícula. Entonces, cabal, tenemos al centro la plaza central, la iglesia, el cabildo o la alcaldía para nosotros. Y las pupuserías. Los pupuserías que en algún momento inician como portales comerciales. Pero entonces, que en todas las plazas lo que hay son pupuserías. Y es que, pues, o sea, la vida se va actualizando, así que hoy tenemos las pupuserías. Tal cual. Bueno, Cristian, mira, aquí tenemos algunas preguntas para poder conocerte. Y pues, ¿quién es Cristian Barahona? Ok, mira, para Cristian Barahona creo que lo más fácil sería decirte, pues soy arquitecto, soy profesor, y tal, o sea, soy mi profesión, soy mi trabajo, pero creo que Cristian Barahona es un ser
o una persona que trata de ser amable en esta vida. O sea, que trata de encontrar en esa compasión otras maneras de realmente poder ver y vivir esta experiencia que pues conocemos como vida actualmente. Ok, mira qué interesante. Ser amable. Ser Ok, amable. muy bien. ¿Qué te apasiona a ti? Hoy por hoy, ¿qué es lo que te mueve? Fíjate que a mí me mueve aprender diferentes, pues de diferentes campos. O sea, aprender tanto en la parte más académica, o sea, como por decir, aprender de arquitectura, porque pues, Ujú. o sea, aunque yo diga, bueno, soy esa persona amable, pues también parte del personaje es ser arquitecto profesor. Ok. Entonces hay que ir viendo ahí cómo va esto. Pero creo que me motiva a aprender de diferentes culturas, de diferentes personas. Siempre me ha gustado mucho este concepto de lo que es ser ecléctico. O sea, de lo que es aprender como De de varios todo, lugares ajá. y tomar lo que a ti te sirva. Ok, Y no mira. tanto así como ser muy rígido y es como no saber arquitectura. O sea, no. Y me gusta eso, me gusta aprender. También me está motivando bastante y ya de unos, bueno, de unos cuantos años para acá, el enseñar. O sea, ya digamos, ya ligándolo un poquito más con eso de la piel del personaje. Claro. Me gusta enseñar, me gusta encontrar, bueno, me gusta aprender a enseñar, que ahí me parece que es una gran diferencia entre solo saber de algo. Mira, aquí hay una frase que dice que enseñar es aprender 2 veces. Y te prometo que sí es así, porque hay muchas cosas que vos crees que comprendes hasta que te toca dar la clase. Es porque correcto. Ahí sí tenés Sí, porque, que rebuscar. mira, porque uno en la mente a veces hasta con música clásica y de pronto yo tengo esta clase de pensamientos profundos que están ahí, pero a la hora de hablar, O sea, y das como los sí, peores ejemplos y sí, no, o sea, terrible. O sea, y mira, que me sí, parece, lo totalmente. que sí, ahí creo que trato de amarrar también esta parte como de ser amable. O sea, porque hasta ese aprendizaje para enseñar, me parece que es un proceso que sí te requiere del rigor de poder decir, bueno, te requiere hacer algo, pues aprender y hacerlo. Pero también ser amable con vos y saber cómo, bueno, o sea, estás haciendo tu mejor esfuerzo para este momento. O sea, fíjate que mi colegio justamente tenía como esa frase de hacer siempre y en todo lo mejor. Creo que no lo terminé de compartir hasta que ya de repente fue como, bueno, hay que hacer el mejor esfuerzo. Y eso Sí. tiene que ser suficiente. Ok, mira qué interesante eso. Y pues, como sabemos, en arquitectura y en ingeniería a veces tu mejor esfuerzo nunca es No, suficiente, nunca pero es suficiente. Pero ahí tenés que hacer la gimnasia mental. sí, correcto, mira. Bueno, comentanos, ¿hay algún momento en tu vida que sea un antes y un después, un elemento o un instante, una palabra, frase que haya sucedido en tu vida que vos digas, wow? Fíjate que, bueno, ¿sabes? Brevemente ubico 3. El primero ocurre cuando estoy chiquitito, pero chiquitito. Ok. 6 años y acaso el pedacito de gente. 5, pudo haber sido porque como soy de diciembre o como por ahí fue ese momento. Y yo estaba así chiquito llegando al museo. Con razones que estás esperando diciembre, Pues por sinvergüenza. supuesto, el mejor mes del año. Ahora Se lo vienen cositas. entiendo. Por supuesto, vamos a ver ahí. Ok, ajá. No, fíjate, era yo un niño chiquito llegando al Museo de Antropología, al Ajá. MUNA, vestido de arqueólogo, o sea, así con el trajecito, el chorcito, el gorrito, Ajá. solo para darse la decepción Ajá. que el curso que había visto en el Canal 10, en el anuncio, no era de paleontología, que era como para ver dinosaurios y todo esto, Ok. sino que era de arqueología, que era para ver ollas de barro. Durísimo. Y es como, bueno, ¿y dónde está el mamut? Y de hecho, ¿sabes? Ok, ajá. Pero fue un cambio que creo que fue bastante bueno, ¿sabes? Porque Ah. poco a poco ese gusto por la arqueología que Ah. magistralmente me pudieron inculcar Sí, varios profesores, Claudita Moisa por ahí que nos vaya a estar escuchando y Esther Vides, Te hicieron revaluar las cacerolitas. completamente. O sea, para mí me parecen hermosas, preciosas y que tienen que ser valoradas. Y bueno, no sé, fue como bien loco. De hecho, hicimos una práctica de excavación. Y fíjate, como yo era como el niño chiquito, el que iba todo ilusionado y al que le rompieron el corazón, me han escondido una réplica de una mula de mamut dentro del pozo que estaba excavando. Entonces, o sea, ahí valió la pena o sea, valió la pena el mes y algo de estar viendo ahí las pirámides, Ok. el de excavar y ver ahí la muelita. Y mira, creo que la siguiente Ajá. sería pues ya cuando estudio, o sea, yo salgo del bachillerato solo como pensando buenas notas, vida buena y ya, ¿vale? Como persona al meritocracia, mil, decís vos. meritocracia, exactamente. Y pues justamente te comento, bueno, yo no empiezo en arquitectura,
Yo empiezo en mercadeo en la Universidad Nacional. Sí, eres un hermanito extirpado, sí, es cierto. Bueno, si ahora sí nos vamos a llamar, aquí estamos. Y no, Ajá. pues justamente me doy cuenta que no me va a gustar mercadeo porque en una clase nos dicen, bueno, los que sean para merca, ustedes tienen que acostumbrarse a mentir porque ya ustedes van a comenzar a poner necesidades que no van a existir realmente. Y Y vos pues de dijiste, ahí... bueno, soy hombre y los hombres no mentimos. Así es, y ahí Así vamos mismo. para otro lado. Entonces, pues aquí no, de aquí no soy. Y pues ya me voy. Ok. Y ya la siguiente, la última, pues sería justamente, ahora sí, ya en arquitectura. Pero creo que aquí no fue alguien que me dijera, sino que fue justamente esa persona. Tuve la fortuna de tener profesores que me inspiraron. Específicamente, pues por ejemplo, la arquitecta Ana Beatriz Solano, que pues que me enseña esta figura de un instructor que puede ser realmente alguien que inspire, aunque ya esté a punto de salir al ejercicio profesional, porque ya estaba a punto de graduarse, y a Yancy Avendaño y a Alex Renderos, porque justamente tengo la suerte de poder decir, bueno, son mis compadres de la radio y quienes me han enseñado esta parte de la locución en buena medida. Ujú. Y ellos me enseñaron también que el aprendizaje puede ser no solamente desde el miedo, sino desde esa como admiración, desde esa emoción, desde la ilusión de poder comprender algo más. Y porque, o sea, usualmente creo que nos enseñan desde el miedo, ¿sabes? Como, vas a dejar la materia, no servís para esto, cámbiate de carrera. Sí, como una especie de película de terror psicológico. Sí, de donde Correcto. si no estás temblando y no sirve. Entonces creo que sí, o sea, la vida puede ser algo así de dura, pero no quiere decir que específicamente tengamos que mentalizarnos a, bueno, si yo no Sí, pero, siento miedo, no estoy haciendo pero bien. también, fíjate, yo creo que hay que evaluar ese tipo de cosas porque hay una frase bien salvadoreña que dicen pisen que vienen pisando. Ujú. Y es que al final creo que presionar tanto al alumno a tal grado, a un grado innecesario muchas veces, hace que el alumno tome esas mañas como costumbre de enseñanza, como la práctica propia de, por ejemplo, maltratar a sus empleados, ¿no? Y que es totalmente desdeñable, sería la palabra. Claro que sí. No, y mira, me parece también que tiene que ver con cuál es el gusto que le agarras al estudio. Así Porque es. si siempre estás en terror, o sea, realmente cómo te va a terminar de gustar lo que vos estás estudiando, o sea, va a querer salir para el otro lado. Sí, mira, y fíjate que es una cosa bien interesante lo que acabas de decir, pero quiero que veas esto, por ejemplo, ¿en qué momento de nuestro desarrollo la educación se volvió algo tan amargo? Porque yo creo que la mejor etapa de aprendizaje que uno tiene es cuando el aprendizaje está enfocado en sacar lo mejor de vos, ¿ya? Ujú. Y no sé. ¿En qué momento las metodologías de educación para educación superior se transformaron en querer matarte para que puedas renacer tal vez como un super profesional? No sé, pero bueno, Bueno, para seguir hablando, sí, considero. otro episodio va a Otro ser eso. episodio podría ser. Bueno, entonces así es como llegaste a la arquitectura Así es. y saltando de una universidad a la otra, diciendo esto no es lo mío, soy Parkour. hombre, yo no miento, Mm. parkour. Pero me gustaría saber, ¿cómo fue que llegaste a la radio? Me decís que tenías a esta arquitecta, ¿verdad? Sí. A Nancy. A Yancy. A Yancy, que te aproximó al tema de la radio. Pero ¿cómo fue? ¿Te vieron que eras muy parlanchín? ¿Cómo fue que comenzó esto? Bueno, mira, lo que pasa es que aquí yo le he hecho Ajá. entera culpa y responsabilidad al compadre Alex, que él desde primer año, y cuando veía que había como algún evento en el que tuviéramos que hablar o que tuviera que ver alguien que diera algunas palabras alusivas, ey, échate la bomba y no sé qué, y anda a hablar, entonces era como que bueno, démosle. Y fíjate que mientras fui estudiando, participé en la casa de todos como invitado para hablar acerca, por ejemplo, de viajes de campo que hacíamos en la carrera. Y también vimos algunos temas, por ejemplo, del trabajo de graduación, en los que, digamos, voy haciendo como esos primeros acercamientos. Ujú. Y yo comienzo a trabajar como instructor remunerado en la UCA, si no me equivoco, alrededor de 2021. Y 2022 ya voy comenzando como profesor de estas materias que, bueno, yo empiezo a ser instructor desde 2018, entonces poco a poco me voy formando ahí para poder ya estar dentro de, y como esa colaboración de la docencia. Y pues dentro de esto de estar a la par, la comadre Ayansi, pues justamente viene y dice como, bueno, junto al compadre Alex, porque la verdad es que fueron los dos, vienen y nos dicen a una amiga y a mí, que también es profesora, y miren, y no quisieran participar en la radio. Pueden estar acá, les podemos ir enseñando, podemos estar juntos ahí en la cabina. Y todo sonaba así como bien chivo, ¿verdad? Como bueno, probemos. Y así poco a poco vamos haciendo como esa herencia / transición
de lo que era pues estos conductores originales de la Casa de Todos, ahora pues a esta, pues no le diría segunda generación, porque han habido ya otros también, pero ya una nueva generación de locutores. Todos arquitectos. Todos arquitectos, lastimosamente. Ok, mira, eso me parece muy interesante. Y también fíjate que una cosa pues bastante cercana, bastante personal, pues justamente ha sido que, bueno, es como una anécdota, pero mi mamá, cuando ella estaba estudiando, pues justamente aquí en la UCA, ella estaba en comunicaciones y ella era pues participante de la radio. Arquitecto, el niño. Ahí salimos perdidos. Encontramos otro camino. Ok. Y fíjate que justamente mi mami, cuando estaba embarazada, todavía ella iba a la radio. O sea, cuando estaba embarazada de mí. Entonces, cuando yo le comento, por ejemplo, de que me han invitado a participar en la Casa de Todos, pues justamente me dice, bueno, entonces vas a estar regresando a la radio. Y que te diré que al principio me daba un poco de expectativa el cómo podría ser estar en la radio, pero ya verlo como, bueno, no es algo que va a ser solamente mío, sino que lo voy a poder hacer también como una manera de honrar a eso que le gustó a mi mamá, porque era como un gusto bastante grande de ella. Y pues me motiva más a poder quedarme y poder aprender más al respecto. Mira qué interesante, ya traías más o menos eso desde... Bueno, previamente, antes de existir. Se podría decir. Ok, bueno, mira, y así nos vamos acercando poco a poco a este tema. ¿Qué es la Casa de Todos como tal? ¿Cómo podríamos entenderlo, Cristian? La Casa de Todos es un espacio de difusión, de divulgación acerca de temas que tienen que ver con arquitectura, construcción, urbanismo, temas que usualmente son más técnicos, más elevados desde la academia, por decirlo de alguna manera. Y la Casa de Todos surge como con ese objetivo de poder disminuir esa brecha que existe entre saber construir la ciudad a saber habitar la ciudad o simplemente caminar por las calles. Y que ya podamos decir, bueno, o sea, yo que he estado en la Iglesia del Rosario, yo estaba en el Parque de Antiguo Cuscatlán, pero digamos un académico va a poder ver como cosas que de la Trascendamero, que antes esto era un portal, que antes era no sé qué, y justamente la persona que vive en la plaza te va a decir, bueno, ahí está la pupusería. Y ahí está esto, o sea, ¿cómo ya cambió? Entonces, ¿pero por qué ahora podemos venir y desde la academia venir a decir, bueno, pero que fíjate que aquí hay pupusería cerca del parque porque desde antes de tus abuelitos, pues esto ya era un espacio donde se vendían cosas. Entonces la gente aprendió de que cerca del parque iba a ir a comprar. Y de repente eso se ha actualizado en nosotros en, bueno, van a haber restaurantes, van a haber pupuserías. Y pues ahí viene un valor que ya puedes decir, entonces no es porque sea directamente una ciudad desordenada. O no es porque esto sea porque al azar, sino que si hay una razón detrás. Y eso justamente es lo que en algunos ámbitos trata de ir viendo la Casa de Todos. De darnos cuenta de que nosotros somos la ciudad. O sea, somos los habitantes de la Casa de Todos y que por ser la Casa de Todos, pues es como labor de nosotros, o sea, en conjunto como ciudadanos, el poder comprenderla, poder cuidarla, poder construirla. Ok, entonces yo puedo comprender que tal vez la motivación como tal es hacer una traducción de estos conceptos técnicos, académicos, ultra mega archirrequete contrafumados que están ahí arriba. Y tratar de hacerlos un poquito más digeribles para las personas que andamos aquí y no comprendemos mucho el tema de la arquitectura. Creo yo que ese es como el objetivo que persigue. Así es. Pero mi pregunta ahora es, ¿qué crees que motivó a que un espacio como este exista? Porque te lo planteo de la siguiente manera. El proyecto Chachalaca nace como con el objetivo de identificar, conocer, explorar y difundir la información. ¿Por qué? Y aquí es el por qué. Porque creíamos que no había una plataforma, digamos que de iniciativa social, que hiciera esta labor de querer compartir y que fuera abierta a todo el público. Entonces, no sé, mi pregunta es en este caso, por ejemplo, ¿tan mal estaba construyéndose la ciudad? ¿Tan desconocido era el tema de la arquitectura y querían dar a conocer la importancia que esto tenía? ¿Cuál crees que haya sido esa motivación de fondo? Que incluso tal vez la primera persona que se acercó no lo veía así como directamente esto, pero al final así es como en perspectiva se puede comprender. Mira, en esto lo primero que voy a aclarar es la Casa de Todos para mí es pues una herencia. O sea, porque esto es como una voluntad que ha venido pues construyéndose por una comunidad de personas que se dedican a esta parte de la arquitectura, construcción, pues que en su momento estoy seguro tuvieron ese espíritu de poder compartir y de acercar este mundo de la construcción y de la arquitectura a las personas que viven y que justamente lo originan. O sea, no podemos entender nada de la ciudad si no entendemos las personas que son esa ciudad, esa población. Y tal vez para esto, ya desde
pues, o sea, esa voluntad que te digo me parece ha sido como heredada. Yo te hago esta pregunta. ¿En qué lugares tú has sido feliz? ¿O tenés recuerdos que son felices? En un montón de lugares. En un montón de lugares, Ajá, sí, pero... sí. Pero yo, porque quizás tengo problemas ahí. Pero, pero o sea, yo tengo recuerdos agradables casi que en todos lados. Ok, ya, pues veamos. Esos lados han tenido un techo, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Algunos han sido en la playa, otros han... La playa, la bueno, cual pero tú si nos vamos a un estilo clásico, el cielo es una bóveda y la tierra es plana. Pero... Tú entendés que aquí fuiste feliz, que allá fuiste de tal manera. Sí. El aquí y el allá son conceptos que vemos en arquitectura. ¿Dónde está el proyecto? ¿Cómo llegas al proyecto? Para que tú llegaras a la playa, te moviste por una calle. Saliste de una casa. Te desvelaste y te levantaste temprano para poder hacer los panes en una cocina. Y sí, el muñeco de panes. El muñeco de panes que te vas a llevar y vas a estar ocupando, ¿verdad? Así es. Dentro de nuestro país, me parece que hay muchas, digamos, malas comprensiones de qué es la ciudad, quién es que la habita y por qué deberíamos de valorarla. Entonces, me parece que mucho el espíritu de la Casa de Todos es tratar de regresarnos a entender de que nuestra formación como personas, o sea, vos como Salvador, yo como Cristian, o sea, ese personaje que nosotros decimos ser, se crió en una casa, jugó en una calle, estudió en una escuela, se movió por una carretera, visitó lugares que estaban aquí y allá, vio cosas que eran diferentes, pero que justamente no te podés comprender a vos como este personaje que ahora somos, sin también regresar a esa parte de dónde viviste, cómo fue ese lugar y darnos cuenta de que, o sea, realmente no todos hemos tenido esa misma casa, esa misma experiencia. Y que actualmente hay personas que también no la están teniendo de la misma manera. O sea, no vivimos esto de la misma forma. Aunque estemos en la casa de todos, que es la ciudad, hay que preguntarnos, ¿realmente la ciudad es esa casa de todos? ¿O la estamos construyendo para un lado en el que no sea para todos? Y eso me parece que es algo que ya podemos rastrear desde hace unos cuantos años para atrás. Y que diría, pues, ahí viene también parte de la motivación de la Casa de Todos, que es darnos cuenta de, bueno, es nuestra casa, pero tal vez no sea de todos en este momento. Pero todos estamos ahí adentro. Ok, mira qué interesante, porque al final sí es que la arquitectura, aunque nosotros no nos demos cuenta, la habitamos y está presente en todas partes, desde la carretera hasta la casa en la que crecimos, nacimos, el hospital donde vamos a que nos atiendan, y pues todo esto tiene que ver sí o sí con un arquitecto, con un proceso de construcción, con un diseño. Tiene que ver también, Salvador, contigo. O sea, la arquitectura existe por ti. Existe por las personas que habitamos, porque no hay razón para una casa sin la necesidad de un techo. No hay razón para una plaza sin la necesidad de reunión. O sea, la arquitectura surge desde las personas. No puede o no debería, o sea, sí puede, pero no debería verse como un producto nada más, sino que justamente como el lugar donde vos vivís. Mira qué interesante eso, fíjate, porque al final todos creo que tenemos de alguna manera conexión directa en nuestros recuerdos, en nuestra formación, con algo arquitectónico, ya sea el edificio que teníamos que subir para poder llegar, esas paredes amarillentas al centro educativo al que nosotros íbamos, todo eso conforma todo este, digamos que, concepto arquitectónico. Y es que sí, o sea, y la arquitectura, o sea, no solamente es como esas paredcitas que vos vas viendo, sino que, vaya, vos te recordás de las paredes amarillentas. ¿Qué vendían en la entrada de tu escuela, de tu colegio? Maní. Ese maní, o sea, el olor que vos sentías de la comida en las plazas. Cartas de Yu-Gi pirata. De Pokémon, o sea, todas estas cosas. Por supuesto. Si te vas más para atrás y le preguntas a tus papás, a tus abuelos, que el trompo, el yoyo, los dulces, que escuchar música en la plaza, y de repente para vos la plaza ya ni siquiera es un lugar que frecuentas, sino que vas al centro comercial. O sea, es darte cuenta de que esa ciudad no solamente son los muros. O sea, la arquitectura no solamente son los muros, sino que incluye a la persona que lo vive y también incluye a todo lo que se vive y se construye alrededor. Y que también dentro de eso, no todos vivimos la ciudad y la arquitectura de la misma manera. No es lo mismo caminar por la ciudad siendo hombre a ser una mujer caminando por la ciudad. No es lo mismo. Dale. Una persona con necesidades especiales de movilidad. Una ciudad es diferente. Exactamente, una persona con movilidad limitada y alguna discapacidad visual o una visión limitada en este sentido físico, va a aprender diferente cómo es moverse en la ciudad. Pero muchas veces quienes construimos la ciudad no estamos abarcando todo eso, sino que nos quedamos solo para lo que es comercialmente correcto. Ok, mira qué interesante, fíjate, porque al final yo creo que todos vivimos la ciudad de diferente manera. Así es.
la capacidad que nosotros tenemos y la capacidad de movilidad que tengamos dentro de la ciudad también determina cómo la vamos a comprender. Sí. Y pues sí, mira, yo creo que las personas, por ejemplo, que tienen dificultades para moverse ya utilizando silla de ruedas, pues van a encontrar una ciudad sumamente hostil para su movilidad, ¿no? Personas con dificultad visual no van a poder ir a todos los lugares a los que personas con una plena visión pueden hacerlo. O sea, viejo, eso es completamente acertado porque, ponele, si cuesta a veces ser peatón. Sí, donde se pierde la acera. Donde se pierde la acera, donde no hay acera, donde de repente tenés que cruzar una pasarela súper larga que te triplica el recorrido que tienes que hacer para llegar de un punto A a un punto B. O sea, simplemente como decir, pues, si quiero estudiar, tengo que venir a San Salvador. Así viva allá porque es Saltepeque y tengo que moverme 3, 4 horas. O en Chalatenango. Chalatenango, si quieres ir a Oriente o si quieres ir de allá a Occidente. ¿Qué opciones son las que tengo? ¿Cómo quiero vivir? Si quiero trabajar, ¿dónde están las fuentes de empleo? Todo está centralizado en la capital. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa con lo rural? ¿Qué pasa con todo eso? Y eso justamente es lo que muchas personas nos han ayudado a poder hablar dentro de la casa de todos. ¿Qué está pasando desde cada uno de esos frentes? Ok. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido esto? ¿Tú tienes formación en arquitectura? Sí. ¿Cómo fue tu primera vez sentándote frente a un micrófono? Me imagino que no fue nada sencillo, pero los nervios lo comen a uno. Yo me acuerdo la primera vez que entré a una cabina de locución, de radio, estaban regalando camisas en una radio por ahí. Ajá. Entonces yo llegué y digo, manda un saludo, y yo, hola, y me fui. Pero estaba pequeñillo, pero ¿qué fue? ¿Cómo fue eso? Mira, ciertamente puede ser intimidante la primera vez, porque creo que lo que se te pone en la mente es, pues me voy a equivocar, me van a escuchar que me equivoque, y va a estar en vivo y todo el mundo va a saber que fui yo, un montón de cosas que puedan cruzarte por la mente, no decir algo equivocado, no decir algo que parezca tonto, por decirlo de alguna manera. O sea, ya todas esas cositas claramente que pasan por la mente, pero particularmente a mí, persona, Cristian, creo que llegar a la radio no me fue tan chocante porque, o sea, al menos dentro de mi grupo de trabajo y en lo que yo hacía siempre, usualmente yo era el que exponía. O sea, a mí me mandaban a hablar, me mandaban a vender, me mandaban a hacer todo. Entonces era como, bueno, aquí no veo a la gente, pero me van a escuchar. Entonces, pues ahí vamos poco a poco. Hablemos solo, alimentemos esta esquizofrenia, dijiste. Sí. Vamos a aprovechar. Ajá. Óiganme todos aquí, ajá. Sí, o sea, era un poco de eso, como de, bueno, estoy aquí, voy a compartir una experiencia, ahí templando los piecitos, vea, pero pues se logra. De hecho, me parece que la radio usualmente no es un medio que vos asocias a un arquitecto o una arquitecta. O sea, creo que a nosotros nos tira siempre. Sí, mira, tal vez no directamente. Sí, no directamente, pero en una entrevista, tal vez tocando temas sobre la vivienda y todo. Todo esto tal vez sí, pero así como tal, un arquitecto locutor, así como que no es muy común, seamos sinceros, ¿no? No, claro, pero no por eso deja de ser divertido. No, por supuesto, o sea, lo bailado a nadie se le quita, pues. No, pues sí. Pero vamos a ver, y en tu experiencia como locutor, ¿cómo sentís que te ha venido transformando? Ya hablabas un montón, vos eras el chico de los carteles, pero ¿cómo sentís que esta experiencia te ha transformado? Mira, acá creo que hay una gran diferencia entre ser invitado y ya ser locutor. Ok. Ya ser locutor y tener que ir guiando las preguntas y tener que ir viendo como, bueno... Un ritmo, ¿no? Un ritmo, cómo hago que la persona se sienta cómoda, cómo hago que el tema pueda tener esas preguntas que van a valer la pena poder hablar, porque al principio, si te soy bien honesto, me preocupaba y me estresaba un montón el peso de esa responsabilidad de decir, puya, es un programa que tiene tanto tiempo de trayectoria, que han venido tantas personas que saben un montonazo más que yo, y ¿qué voy a poder hacer yo frente a personas que saben ese montón? Y ya en ese momento era como, puya, o sea, ¿no? Pero al final lo que queda es hacer el mejor esfuerzo y pues, o sea, ir aprendiendo sobre la marcha. Ya cuando viene y esto se inserta dentro de mis labores como arquitecto, docente, locutor ahora, poco a poco, porque claro, eso siempre es un aprendizaje y te decir un poco sobre la marcha y la experiencia, pues van cambiando algunas cosas, ¿sabes? Lo primero, me parece que es un cambio de la percepción de cómo hablamos las personas. O sea, porque creo que después de pasar 5 o 6 años en la escuela de arquitectura, de pasar trabajando con puros arquitectos, de pasar viendo documentales y películas de arquitectos, o sea, creo que vos asumís que la gente habla así, pero realmente no todos hablan en arquitectones. O sea, y hay que ver arquitectones. Y hay que ver cómo realmente las personas te escuchan. O sea, cuando vos hablas de este tema de la ciudad, de la plaza y todo esto, o sea, realmente
¿te estás dando a entender? ¿Estás hablando algo Sí, que la otra persona precisamente. pueda tener? O sea, eso es lo primero. Y esto es una de las cosas que quiero preguntarte también, porque tú eres arquitecto y entrevistas a otros arquitectos, por ejemplo. ¿Cómo mides que lo que están diciendo es entendible para personas como yo, por ejemplo? O un rupestre ingeniero electricista. Rupestre. Mira, por decirlo de alguna manera, si llegamos a referenciar algo como a la par del palo de mango, es que podemos estar llegando a una idea de, bueno, esto es aquí, esto es allá. Ok. Muchas veces tendemos como a hacerlo más elegante, ¿sabes? O sea, como a sonar finos, a sonar como sabiondos. Ajá. Y decir el término, no sé, que Sí. tiene valor claramente, porque no todo me parece que tiene que quedarse sin nombre. O sea, sí es bueno aprender el nombre de las cosas a veces, como para poder ubicarte y decir, Ok. ¿qué? Por ejemplo, esta es una ciudad que tiene traza de damero. Ok. O sea, y decir, vaya, ¿y qué es una traza de damero? Ah, Lo son que la- estábamos hablando, estas de cuadrículas. las cuadrículas y correcto. todo esto. ¿Y por qué esto puede ser interesante e importante? Ah, porque saber que la traza de damero es algo común Se utilizó en el tema de en la las ciudades construcción, coloniales, correcto, que ha sido como la forma tradicional en la que se construye nuestra arquitectura, ajá. Ujú. ya nos puede dar pues algunos lineamientos para poder decir, bueno, quizás no es que nuestra ciudad no tenga identidad. O sea, no es que por ver una casa de lámina en el centro, eso ya tenga que ser un sinónimo de, puya, abandono, falta de desarrollo. O sea, hablar de las casas de lámina en el centro, por ejemplo, si lo estudiamos y comenzamos a ver como, mire, pero fíjese que la lámina está ahí, Ujú. porque uno fue una opción de material que no era tan riesgosa para los sismos, porque pesaba menos. Ujú. Que vos entendás que la casa de lámina no solamente es la lámina que ves afuera, sino que hay una lámina afuera, una estructura de madera en medio que tiene aire, y después vas a ver otra lámina, que no es la que le pega el sol afuera, vas a decir, hey, entonces esa casa es así, Porque aísla también porque ahí el calor, por eso adentro es fresco y afuera pues está el sol con el quema chicharro. Así era el Hospital Rosales, ¿no? Así en el Hospital Rosales, así podemos encontrar pues también pues esta edificación que está enfrente del Calvario, a la par del Mercado Sagrado Corazón. Creo que es el centro de cuidado del CDI del Sagrado Corazón también, que tiene este sistema de lámina. Eso es traído de Alemania, creo, de Europa, era. Sí, era de la parte europea, si no me recuerdo mal. Aquí la comadre Yancy me va a poder corregir. Pues es traído de Bélgica. Bélgica, ok. Esto, aquí vamos a traerlo y lo vamos a adecuar. Y que justamente, o sea, saber de que esa arquitectura de lámina es un hito o sea, es un antes y un después. Okay. En cómo se construye y cómo se percibe la ciudad. En aquel entonces, esa arquitectura de metal, pues es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de una nueva identidad de un país que se está independizando y que está generando esa nueva idea de El Salvador es esto. Pero pasan los años por todos los motivos y ahora pues le estamos dando la espalda. Uy, no. Ajá. O sea, y créeme que es súper chocante que eso haya permeado tanto, porque aún dentro de los estudiantes con los que a veces damos clases, es como hablar de techo de lámina, es como, uy, no puede ser de, no sé, de duralita, no puede ser de concreto, no puede ser de algo más. Y mira qué interesante eso, porque en el pasado alguien tuvo que, hagámoslas de asbesto. Y con el tiempo nos damos cuenta, por ejemplo, que el asbesto es sumamente negativo, pues, y no porque se mire bonito sea realmente una buena opción. Y es que la ciudad y las personas van cambiando a la par. O sea, si la persona, o sea, el individuo se da cuenta de que algo ya no va con él o con ella, pues ya comienza a pensar de otra manera el espacio donde va a vivir, el espacio donde va a querer desarrollar el resto de su vida. Y al mismo tiempo, cuando varias personas van cambiando esa mentalidad, esa visión, pues el espacio va transformándose en respuesta. Y de repente ya no ves unas ciudades hechas de arquitectura de tierra, sino que comienzas a ver hace poco, fíjate, lámina. hace unos cuantos episodios tuvimos la compañía de Magda Castellanos, que ella Sí. tiene un proyecto de construcción con utilizar materiales como la tierra, ¿no? Ella es ingeniera civil, yo me equivoqué en aquel episodio, pero muy interesante porque ella plantea que mucho de lo que nosotros utilizamos hoy, cemento, o utilizamos mampostería, digamos que química, por así llamarla, se puede hacer con tierra. Y es muy interesante porque es una opción que nosotros, como vos decís, se ve como, ay no, eso es pobre, eso es negativo, eso es malo, pero realmente es tremendo aislante, es económico en muchos aspectos, pero solo tenemos esa idea concebida a través de la experiencia de la crianza, que es malo, que es sucio, que no debería de ser utilizado. Así es, y creo que ahí está un problema, porque no estamos hablando solamente de la estructura, estamos hablando de la gente que habita en esas estructuras. Y las ideas que tienen. Y las ideas que tienen. Y también cómo nosotros vamos a querer ver esa ciudad. Y que eso me parece que es un gran peligro. O sea, imaginarnos una ciudad bonita,
Y Ok, sí, sí. es sí, diferente sí, sí. a hablar de una ciudad que realmente sea habitable. O sea, ahí hay un mundo, un océano de diferencia. Y mira cómo habla esa visión de las personas, ¿va? Por ejemplo, yo creo que, no sé si el concepto es así, pero era de arquitectura hostil, que son espacios, por ejemplo, todos quieren una ciudad bonita, Ujú, pero tener una ciudad bonita y que se sostenga bonita requiere tener, digamos que, trabajo en nuestra cultura, ¿ya? ujú, Atención a ciertas necesidades sociales como el trabajo, la habitación, el hábitat, o sea, la ujú. vivienda. Y pues porque muchas personas dicen, ay no, ahí están los bolos, ahí están las personas pobres. Y así, porque hay gente que se expresa así. Ujú. Entonces, esta arquitectura hostil llega como para tener espacios en los que podés estar, pero sea completa y absolutamente imposible que te quedes. Así es. O ¿Ya? sea, y fíjate que esto creo que tiene varias dimensiones. O sea, porque hablar de arquitectura hostil, pues, o sea, tiene varios puntos dentro de los cuales podemos acercarnos. Pero hablando, digamos, desde mi experiencia, porque aquí ni yo me salvo. O sea, aquí la verdad es que es un proceso de construcción y de aprendizaje Ujú. que se tiene que ir haciendo. O sea, por ejemplo, mi tesis fue sobre el centro. Fue sobre estudiar Plaza Barrios, Plaza Libertad y Plaza Morazán. A mí me daba miedo el centro cuando yo estaba de estudiante. O sea, yo bien me recuerdo la primera vez que nos llevaron al Palacio Nacional. Nos bajamos en el Ok. parqueo que estaba justamente a la par de la plaza, perdón, del palacio. Y literal me bajé con una amiga, dos peloncitos que yo me movía sobre la ruta 44. Y ya los demás buses para mí eran Increíble. Ajá. desconocidos. Y bajarme y ver a un montón de personas que no conocía, que se me quedaban viendo y era como observaban cómo cerrábamos el carro y todo fue como, uy, qué hostil esto, ¿dónde estamos? Vámonos. Eh, Qué terrible, mira eso. Mira, yo voy a decir esto, perdón, pero dale. que me escuchen los de la UCA, pero sí. A ver, Pero es que sí, mira, qué terrible, qué terrible. No sé, mira, pienso yo, ¿qué me decís vos? ¿Por qué dime. no conocías esta ciudad? ¿Qué era lo que te imposibilitaba a ti conocer esta ciudad, más allá de la Ruta 44? El estigma, el prejuicio de pensar, bueno, de Metrocentro para arriba está la ciudad que es bonita, en la que es seguro moverse, en la Ok. que se puede vivir. Y ya pensar del Metrocentro para abajo, pues ya es otro Es mundo, ya es más Mordor y todo esto, viejo, o ajá. sea, es otra Ah, concepción, da ahí miedo, ahí matan, sí, matan. sí. O sea, que mira, o sea, créeme que Ajá. eso que te digo de la primera vez que fui al Palacio fue cuando estaba como en segundo año de la universidad. Ya cuando regreso y el centro es mi tema ¿De estudio? de estudio, o sea, ha sido de entrar a la Plaza de los Relojeros. Ya O hasta sea, vendías lotín y ahí. ahí, no, Por hombre, mira, bastante. o sea, nunca se me va a olvidar esa entrevista. O sea, entré con las personas a quienes iba a entrevistar en ese momento y me dicen, mira, pero vamos a ir a buscar a fulano, a don Herbert, creo que era. Y vamos a irnos y tenemos que ir a ver si está dentro del local. Púyame, yo solo me acuerdo que volví a ver para la plaza, dije yo una última vez. Y de ahí me metí, fue como, pues ya solo había callejones, no sabía dónde estaba la Ok, entrada. ok, ok. Pero dentro de esa impresión, o sea, Ese es un costado de Libertad, a un ¿verdad? costado Ah, sí. donde antes estaba el cabildo. Ajá, ajá, a eso le Ajá. decían los coyotes, le decían. Ah, bueno, yo A me los lo podía como coyotes, el sí, predio sí, de los sí. relojeros, porque Ay, ahí estaba. Pero, ¿sabes? En medio de ese espacio y de decir, puya, yo me siento ajeno, o sea, yo no pertenezco aquí, ajá, porque no se parece a donde he vivido, porque no se parece a la gente con la que yo he convivido, porque no se ok, parece a ese espacio donde yo me siento cómodo en ajá, esos años de vida antes. Fuera de ese miedo, habían personas saludándose, habían personas que sí se ubicaban dentro de ese espacio, habían personas que sabían exactamente dónde estaba Don Herbert y para ir a buscarlo, ujú. y habían personas que se estaban sonriendo. Una dinámica muy familiar. Una dinámica muy familiar. Y que luego cuando salimos de regreso a la entrada pues, de este espacio comercial y poder sostener la comunicación, justamente era todavía estábamos en esos años en los que permitían que se bailara más libremente ahí en la Plaza Libertad. Sí, sí, Y sí. me acuerdo que llovió esa tarde, era una tarde de viernes. Y comenzó a llover como eso de las 3:30 y de repente me dice, pues Don Herbert, y mire, fíjese que tal vez hoy, no, iba a ver, está lloviendo, pero tal vez hoy los vea que salgan un poquito más tarde. Y yo, ¿salgan a qué? Le dije, no, a bailar, que no sé qué, aquí ponen música. Y de repente ver que en los portales comienzan a bailar todas estas personas y baja la lluvia, se ponen a bailar ya no solamente en el portal, sino que en la plaza. Y tener ese choque de tener Plaza Libertad con esta dinámica tan Tan viva, pongamos autóctona, ya. tan viva, tan de la gente que vive ahí, y luego regresar a la Plaza Barrios, que ya estabas como un poquito más intervenida, y ver otro tipo de personas.
O sea, ya ver cómo familias que probablemente hayan llegado en carro a la zona, ver más turistas, y eso que estaba empezando, ¿sabes? Y ver como más luces, más cosas así como bonitas, iluminadas, que desde una perspectiva arquitectónica, pues claro que se agradece, o sea, poder ver eso, que desde la forma es bello, pero también, ¿por qué solo valoramos, o sea, por qué se le da tanto énfasis a eso que se ve bonito? O sea, ¿dónde está todo eso bonito que habla de cómo las personas vivían la ciudad? Mira, creo que hay una cuestión muy importante detrás del hecho de que nosotros, como desconocemos muchas cosas, el criterio estético que nosotros tenemos es impuesto. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros vemos a través de los medios, a través de la televisión, en videos, plazas en Europa, plazas en Estados Unidos que son muy bonitas, hay plazas llenas de fentanilo, pero hay plazas que son, que uno las ve y dice, ay, yo quisiera que El Salvador fuera Nueva York, pero que quisiera que fuera, por ejemplo, estos jardines alrededor de la Torre Eiffel, pero eso solo se ve así, pero cuando uno está ahí, el olor que tiene, el montón de ratas que andan corriendo por todos lados, pero eso es una experiencia estética, digamos que impuesta por esto. Y ahora, cuando nosotros desconocemos que ahí había dinámica, que ahí habían, o sea, ahí había historia, prácticamente, o sea, ¿qué te quiero decir? El centro histórico no era un espacio, ¿cómo te lo digo?, inventado y espontáneo que salió de la nada, No. sino que el centro histórico representaba años, historia, personas que se reunieron ahí, que fue el único espacio de la ciudad en el que encontraron para poder habitar y en el que se sintieron y hicieron parte de su identidad en él. ¿Y qué es lo que yo veo ahora? Que la gente celebra el hecho de que sí está bonito, es agradable y todo eso. Antes era caminable, transitable, sin duda. No como ahora. Claro. Pero la cosa es que hacer esa interrupción de golpe, esa interrupción de la identidad que tenía el espacio, para personas que no viven ahí, para personas que no, o sea, solo llegan una vez a la semana, una vez al mes, ¿ya? Claro, No sé, me parece así como, no sé, yo personalmente no soy arquitecto, pero sí me parece que hay ahí como una interrupción, más que una canalización de toda esta historia, de toda esta dinámica. Pero es que, ¿sabes? Perdón que te interrumpa. Adelante, por favor. O sea, tal vez no seas arquitecto, pero sos ciudadano. Sos alguien que ha vivido ese centro, que ha vivido El Salvador de alguna manera en su arquitectura. Y es que no necesitas, pues, o sea, ser arquitecto para poder opinar sobre cómo vivís tu ciudad. O sea, claramente el arquitecto estudia, el ingeniero civil estudia para poder, pues, ayudarte a construir, ayudarte a planificar. Pero, o sea, socialmente, y eso sí es como una percepción que he tenido luego de realizar como estas investigaciones, crecemos desde pequeños en una gran otredad. O sea, aquello que no conozco, que no me es cómodo, es el otro. Yo soy esta comodidad, yo soy esta privacidad. ¿A qué aspiras viviendo en la ciudad? A tener una casa con unos grandes muros, que tenga tu patio adentro, a moverte en tu carro para tener más libertad de movimiento. Y en colonias o en pasajes en los que muy probablemente, con suerte, conozcas al vecino de enfrente. Exactamente. Pero no vas a conocer al que tengas a la par, al que tengas al final del pasaje. Cosa que pues ha sido diferente en otros momentos de nuestra ciudad. Claramente hemos vivido un contexto de violencia en diferentes fases. Porque creo que pues dentro de nuestra historia como país, me parece, tanto dentro de la ciudad como dentro de otros ámbitos, sí se puede entender un contexto de violencia en diferentes maneras que pueden haber configurado este gusto o esta inclinación hacia la privacidad, hacia aislarte de la ciudad. Pero me parece que al final, si estamos hablando justamente que el programa es la casa de todos, el pensar, bueno, o sea, realmente tu cuarto dentro de tu casa tiene una puerta. O sea, vos pasás de diferentes espacios dentro de tu casa y entendés de que está tu cuarto, está el cuarto de tu hermano, está el cuarto de tu mamá, está la cocina, que es un espacio para todos, está el patio, que es donde vos vas a ir a ver y vas a salir a hacer cosas con otras personas. Entender que la ciudad no solamente tiene que estar diseñada para vos en tu comodidad y que hay personas que quieren vivir no una vida cómoda, sino una vida digna dentro de esta ciudad que compartimos. Me parece que es necesario y ahí me parece que hay una gran importancia dentro de la difusión a través de la radio o de hablar justamente de lo que se va investigando en la academia. Totalmente. Porque, o sea, no se trata de poner la lámpara abajo de la cama, pues. Así o sea, es. hay que hablarlo. Hay que iluminar, correcto. Hay que iluminar, hay que expandir. Mira, y precisamente esto es lo que me parece interesante y por lo que pienso que sintonizar la radio en la 91.7 del FM
es importante. Mira, yo no soy hoy por hoy muy amigo de la radio realmente, pero creo que encontrar espacios en los que podamos conocer un poco más de estos elementos que sí nos afectan a todos, que la arquitectura es algo que todos compartimos, aunque no queramos, aunque no lo interpretemos de esa manera, y que son temas que se están abordando ahí, ¿sí? Desde diferente óptica, pues creo que es fundamental, ¿sí? Y me gustaría hoy que hablemos un poco sobre el DOE, porque si bien la casa de todos es una tremenda herramienta, es una herramienta del DOE para poder compartir estos conocimientos, estas ideas, estas visiones, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco más de qué es el DOE y cuál es la función dentro de la universidad? Claro, por supuesto. El DOE es el Departamento de Organización del Espacio. Actualmente es como la casa o la sombrilla que abarca tanto arquitectura como a diseño, que justamente este año ha empezado diseño dentro de la UCA. Y pues nos encargamos justamente del estudio y la enseñanza de las formas arquitectónicas, urbanas, del diseño que habitamos dentro de nuestro país. Es decir, vamos a poder ver cómo es la forma de la ciudad y por qué tiene esa forma. Cómo es esta casa, por qué tiene esos materiales, por qué sería bueno volver a ocupar esos materiales, o cómo podemos plantear otros materiales. Vamos a ver también, que justamente es como mi área querida, donde yo empecé a dar clases, del análisis histórico, pero no de una historia en la que vos te digan aprendete las fechas, sino de poder preguntarte, vaya, o sea, para vos actualmente pensar en las ciudades, pensar en un súper. Pero andate a la antigua Grecia, no vas a encontrar ningún súper. Vas a encontrar templos, vas a encontrar mercados. ¿Por qué es que para los griegos era necesario que una ciudad contuviera esto? Contuviera esto que nosotros le llamamos edilicia, que son como todos esos edificios necesarios para el funcionamiento de una sociedad y de una ciudad. Y que para nosotros eso haya cambiado. O sea, para nosotros no tiene nada de sentido tener un templo, ya sea griego, ya sea prehispánico. Interesante. Fíjate que nosotros probábamos hace años, porque decíamos, bueno, Santa Ana no es ciudad, es pueblo, porque no tenía cine. ¿Y sabías vos que sí habían cines en Santa Ana? Sí habían, pero se quitaron y después o sea, me dijo alguien, no, mira, nos rebajaron a Pueblo de nuevo porque se quitó el cine, ¿verdad? Pero comprendo eso, al final es una concepción social, ¿no? Claro, o sea, y es justamente eso, o sea, dentro del DOE tratamos de dar cabida a estas otras visiones, porque vaya, aunque yo te diga, no hay sentido que haya un templo dentro de la ciudad, pues me parece también un poco excluyente, porque si hay poblaciones o si hay partes de la sociedad que sí siguen haciendo uso de templos, o sea, no necesariamente tiene que ser un templo griego, ahí están todas las iglesias, y tenemos diferentes tipos de espacios de adoración. Hay todavía poblaciones indígenas que tienen sus espacios sagrados, sus espacios rituales, y que pensarlo solamente como un país en el que vamos a ir a misa todos los domingos como la única expresión pues de espiritualidad, ya me parece un poco excluyente. Y justamente pues o sea, el poder estudiar quién es tu sociedad y cómo es tu ciudad, pues te puede dar otras líneas de cómo lo puedes ver. Entonces en el DOE pues justamente tratamos de investigar esos temas, no específicamente este ejemplo que te acabo de dar directamente, pero sí cómo es esa ciudad, cómo se organiza. Ok, pero interesante. Estudian la ciudad, estudian a quién la habita y tratan de proponer una visión de cómo construir una ciudad en función de este ente que la habita. Así es, porque es que la perspectiva de la arquitectura en la UCA es que la arquitectura surge por las personas, se diseña para las personas y debería de ser habitada por estas personas. O sea, no solamente la vivienda y el espacio construido como un producto, sino pues, como un derecho. O sea, porque sí, el derecho a la ciudad, que es uno de los derechos que muchos desconocen, pero que es muy importante saber que uno tiene derecho a ir a la ciudad y que en la ciudad encuentre por lo menos este derecho a la salud, porque en la ciudad va a encontrar derecho a la salud, derecho a la habitación, derecho a los alimentos, derecho al agua, pero aquí hay una cosa muy interesante, fíjate, que me parece cuando tú hablas del producto, o sea, la habitación como un producto y no enfocada en la persona que habita la ciudad, porque entonces se vuelve como vender la ciudad a personas de fuera. Esto me da la idea de que da como pie a la gentrificación, ¿no? Sí, o sea, es que, mira, aunque la vivienda, pues claramente, pues que, o sea, la problemática de vivienda de nuestro país es grave, obscena, y hay que, violenta, salvaje. O sea, ¿cuánto te cuesta o qué perspectiva tenemos para poder encontrar tu propia casa? Digamos? Imposible. O sea, está muy complicado. La arquitectura y todo lo que se produce en construcción claramente puede ser vista desde una óptica comercial, que es mayormente como podemos encontrar muchos ejemplos ahorita. Hay que comer, pues. Hay que comer, o sea, eso no deja de ser así. O sea, tú estudias una carrera en parte porque quieres irte superando a nivel personal de otra forma. Por supuesto. Pero, o sea, dentro de esa producción tuya que vas a hacer como profesional,
al menos en el DOE, en la UCA, pues tratamos de verlo, de formar también a la persona que va a ser ese profesional y de recordar dentro de esa formación, sos una persona que está al servicio de otras. O sea, si tú tenés esta capacidad de ver, de discernir, de producir arquitectura, de producir ciudad, pues ¿hacia quién la vas a producir? ¿Quién es esa persona a quien tú vas a tomar o qué va a ser eso que tú vas a tomar de centro para tener ya tu labor? O sea, ¿con qué propósito tú vas a diseñar, a construir? Ok, mira qué interesante. Y todo esto lo cubre el DOE. Ahora, el DOE analiza, comprende esto y cómo se vincula con la radio a través de la Casa de Todos. Tienen compadres que son los invitados, pero que llevan investigaciones, que plantean temas, ¿cómo? Mira, fíjate que en la Casa de Todos tratamos justamente de darle un espacito al menos a la mayor parte del todos que podamos. O sea, porque no solamente tienen importancia las palabras de los arquitectos doctores o de los arquitectos maestros, sino también, por ejemplo, los estudiantes que van teniendo sus primeras experiencias, estos acercamientos con la ciudad desde esa óptica de ser un profesional de arquitectura. Y también tenemos espacios y, digamos, por irte ordenando de cierta manera, están los programas en los cuales le damos espacio a la academia para que exprese sus hallazgos, ya sea por investigaciones, ya sea por trabajos de graduación, ya sea por investigaciones que se realicen dentro de cátedra, pues que de hecho ahí entra nuestra comadre Sandra. Sí, Sandra Possat. Sandra Possat, que nos ha acompañado muchas veces en la radio. Saludos a Sandra Possat. Saludos, y próximamente creo que vamos a estar hablando juntos, espero yo. Y que justamente ahí tenemos ese espacio para academia y que se conozca y que se pueda acercar y disminuir esa brecha entre lo de la academia y lo de la vida cotidiana. Luego pues tenemos espacios que se dedican a el diseño, o sea, tanto diseño arquitectónico como diseño per se, que está pues apareciendo más dentro de la UCA. Para ver, o sea, qué podemos entender a través de la identidad de cosas, por ejemplo, como el lettering. O sea, lettering, por ejemplo, el diseño, dibujar letras. Y sí, que prácticamente, y que lo vemos en la ciudad y es como, bueno, o sea... Ni cuenta nos damos que el letrerito del baño está bien hechito, que la bola de donde vamos a comprar tortillas tiene ese letrero que vos buscas, que vemos muchas cosas que van expresando esa identidad. Vemos también temas de construcción propiamente, o sea, qué está haciendo lo nuevo, nuevas tecnologías, en qué lugares puedes aprender de construcción. Aquí tenemos colaboraciones con algunas instituciones. Por ejemplo, este año hemos tenido colaboraciones con los organizadores de el manual del constructor, el diario El Constructor, para poder saber un poco más acerca de esa parte de ingeniería, construcción. También tenemos colaboraciones con temas de vivienda, que es otro tema que nos parece bastante importante tratar. Por ejemplo, ahí tenemos a Fundasal, que en algunas ocasiones nos han podido acompañar para poder hablar de temas históricamente, pues, del recorrido del programa de la Casa de Todos. Y también... Porque Fundasal también tiene origen en la UCA, me parece. Sí, son instituciones hermanas. Sí, con ¿cómo se llama? Las ideas de Martín Baró. Sí, comparten cierta base filosófica. Y pues justamente el actuar, pues me parece que es lo que denota más esto. También dentro de esta colaboración, pues tratamos de tener no solamente ese vistazo profesional, sino también del ciudadano, de las personas que van viviendo esa ciudad. Hemos podido contactar, por ejemplo, con colectivos como Micelio Suburbano, quienes nos estuvieron acompañando el año pasado para poder hablar acerca de agroecología suburbana, y que justamente este año tuvimos algunos encuentros en el primer cuatrimestre del año. Bueno, tú, que has llegado ahí hablando de cómo es hablar justamente los temas culturales que pasan en nuestra ciudad en otros formatos. O sea, tratamos poco a poco de ir ampliando sin perder el vistazo de, bueno, en la Casa de Todos vamos a hablar de cómo es la ciudad, cómo puede ser la ciudad desde la arquitectura, pero como la arquitectura también habla de quién la habita y quién la construye, pues también tenemos que darle espacio a quienes habitan estos espacios que ya están siendo construidos. Ok, bueno, y ya nos encontramos cerca quizás de la recta final. Hay un par de preguntas que me gustaría hacerte, por ejemplo, con respecto a la evolución que ha tenido la Casa de Todos. ¿Cómo sentís que va evolucionando la Casa de Todos? Fíjate que, bueno, desde el punto en que ha habido como este traspaso, esta herencia de quiénes somos los conductores, pues ya hay un cambio como para poder incorporar nuevas voces, nuevas perspectivas, y también hemos estado... Me imagino que al principio era puro arquitecto y poco a poco fue migrando un poco más a otras temáticas. Fíjate que sí y no, o sea, creo que siempre hubo como esta perspectiva de poder ampliar hacia otros horizontes y quiénes van a llegar a hablar. El centro claramente es el tema de arquitectura, porque es lo que nos dedicamos quienes estamos ahí detrás del micrófono.
pero poco a poco me parece que se va abriendo más, ¿sabes? Pero más de manera recurrente. O sea, por ejemplo, de que podamos tener más colaboraciones de iniciativas ciudadanas dentro del programa, que podamos tener más perspectivas no solamente de arquitectos, sino que también de diseñadores, de ingenieros. Y hemos tenido también arqueólogos hablando acerca de, por ejemplo, qué es esta arqueología urbana que podemos ver dentro de la ciudad en algunos momentos. Y creo que hay como otra variedad también de, digamos, compadres y comadres que queremos que nos vayan a contar cómo es esa ciudad. Eso me parece que es un cambio, como ir ampliando a quienes estamos escuchando o a quienes podemos contemplar para poder aprender de la ciudad. Sí, eso es uno. Y también, pues bueno, que aquí estamos aprendiendo de ti. O sea, de cómo poder hacer este cambio hacia un formato, como ya tú lo decías, tú no sos como muy fan de la radio. Pero pues, o sea, la radio es importante, me parece, como... Porque es masivo. Porque es masivo, porque es el medio al que muchas de las personas de nuestro país, digamos, fuera del área metropolitana, pues pueden tener acceso más fácilmente o pueden estar dentro de sus dinámicas cotidianas. Y pues ahí me parece que es valioso, pero también dar este salto hacia, por ejemplo, nuevos formatos, claro, podcast, y que pues esperamos y poder ir incursionando el próximo año dentro de estos proyectos. Y pues eso me parece que es como la principal evolución, o sea, poder abrir más estos canales, pero siempre con un objetivo de aprender que la ciudad pues es nuestra casa. Muy bien. Ahora, 170 y tantos episodios me dices que llevas, pero tengo una pregunta. ¿Cuáles son los episodios que más te han gustado a ti? ¿Qué más me han gustado? Las temáticas. Ok, pues mira. Top 3, vaya, para no sea tan difícil. Para que no sea tan difícil. Mira, me han gustado un montón las que son de iniciativas ciudadanas, o sea, que llegan como colectivos y nos cuentan cómo habitan la ciudad. Eso sí me ha parecido como micelio suburbano. Como micelio suburbano. Saludos a los micelios, por cierto, que ahí estuvimos aprendiendo con ellos el año pasado. Y eso me ha gustado un montón porque dan otra perspectiva de qué es la ciudad que vivimos y, por ejemplo, ir rompiendo ese paradigma de en la ciudad no se cultiva o en la ciudad solo puedes comprar tu comida, sino que realmente poder pensar, bueno, vos podés producir también dentro de ese espacio que vos llamas vivienda. Así y que ahí poder irlo haciendo un poco más disruptivo y poder romper con estas estructuras. También me gustan un montón los temas que tienen que ver con movilidad, o sea, porque a veces hablamos, por ejemplo, tengo bien presente ese programa, hablamos sobre el Día Internacional de la Bicicleta, o sea, que para mí era como, bueno, o sea, en mi perspectiva es como, puchica, tal vez no va a ser el tema más interesante del mundo, ¿vea? Para la mayoría. Sorpresa fue que justamente cuando hablábamos de lo difícil que es moverse en bicicleta por la ciudad, de repente comenzaron a caer un montón de comentarios, así como en plan, sí, es que yo no puedo andar por tal zona, o me golpearon en tal parte, o a mí me gustaría poder moverme, y no solamente de San Salvador, sino que de repente Santa Ana, de repente partes de Oriente, y que veamos que esa es una problemática que nos atraviesa a todos. Prácticamente. O sea, prácticamente. Y tal vez como el último, me gustan un montón los programas que son de corte patrimonial histórico, por ponértelo. Por ejemplo, tuvimos una serie de programas con la comadre Ayansi en la que hablábamos justamente la arquitectura de tierra, la arquitectura de madera, la arquitectura de lámina y poder ver, bueno, o sea, desde cuándo podemos rastrear la arquitectura en tierra en nuestro país. O sea, ¿cómo vemos esa herencia? ¿Desde cuándo podemos ver la lámina en nuestro país? ¿Cómo podemos ver la madera en nuestro país? Y poder darnos cuenta de que... no han sido desde siempre, sino que poco a poco se descubre el material, se domina y se va presentando en la arquitectura. Y que eso, Salvador, al final termina siendo parte de una identidad como salvadoreña en la arquitectura. O sea, mira, a mí nunca se me va a olvidar, pero así nunca se me va a olvidar. En un viaje de campo fuimos a una hacienda colonial. Veías el patio central, veías los corredores, los cuartos, las crujías, todo. Luego de esa hacienda vamos a Suchitoto. En Suchitoto, ¿qué es lo que me encuentro? Patios centrales, veo el mismo corredor pero con otros materiales. Llego luego a la capital otra vez, a San Salvador. Vivienda vieja, o sea, vivienda antigua y que vamos a ver aquí... que vamos a ver luego estos corredores, estos pórticos, el mismo parque o la misma estructura que veía en Suchitoto. Llego a mi casa y es como, bueno, el patio no está en medio, pero hay patio. Tengo patio atrás, donde están como las plantas, tengo el pedacito de cochera, entre muchas comillas, cochera, que puede estar ahí. Y es como, bueno, o sea, hay un espacio vacío y hay un espacio que está lleno. O sea, y poder darnos cuenta de que el patio es parte de su casa. O sea, y que, por ejemplo, las casas de tus abuelos o de tus tíos, de alguien que no puede escuchar, sean como, no, el patio está al centro, me puedo sentar al corredor. O me he acostado en una hamaca que está en un corredor. O sea, ya darnos cuenta, o sea, esto no se lo han inventado, esto es algo que hemos ido heredando poco a poco. Y sí, claramente, la villa de la cual se inspira una casa patio
que digamos es una manera de llamarla, y pues no se inventa aquí, pero sí se Eso es adecua viejísimo. y se apropia aquí en nosotros. Esos materiales se van legando, y tú terminas viviendo algo que vos al final decís, puya, es que quede desordenado. Sí, puede estar desordenado, pero ¿por qué? No es tu ciudad, es la otra ciudad. No te interesa ver esa ciudad. Ajá. Y como no te interesa, la abandonás, la abandonamos. Pero ¿qué pasaría si de repente comenzáramos a ver esas partes que abandonamos? Y poder ver de repente, hey, se parece a mi casa. O se parece a donde yo crecí. O sea, eso me gusta un montón de esa línea de programas, como históricos patrimoniales, porque vamos ahí. Ok, mira qué interesante. Y bueno, ahora hablemos de lo polémico. ¿Han tenido temáticas que consideres o han sido polémicas por alguna extraña razón? Mira, o sea, creo que no es extraña razón, sino que creo que hay temas de los que puede ser un poco sensible hablar. Ujú. Bueno, se me vienen como dos ejemplos. Una vez estábamos hablando en un programa acerca de una iniciativa para un monumento que se había hecho en Oriente por tema de memoria histórica. Y, o sea, hablando de cómo había sido el proceso con esa comunidad para construirlo, quiénes habían sido los responsables. Ujú. Pero de repente recibimos una llamada, por ejemplo, de una persona que vivía, pues, espero que siga ahí, en la zona del volcán de San Salvador, de hablar cómo ha experimentado desalojos, cómo ha experimentado pues ciertos episodios de violencia por parte de personas de alrededor. Autoridades incluso en algún momento que son como de seguridad y que de repente puede ser como un tipo de conflicto. Y pues, o sea, en ese momento fue un poco, yo iba empezando en la cabina, o sea, era como de los primeros programas, y un poco chocante el decir como, puya, pero estábamos hablando de algo patrimonial, histórico, algo que estaba como más ya que ocurrió, y que de repente veamos esa problemática que aún está, Que es vigente. que es vigente, pero que aún no, digamos, entre comillas, tiene un memorial, no tiene un monumento para conmemorarlo ni para defenderlo. Y ahí darse cuenta como de que, puya, o sea, no son problemas del ayer, o sea, son problemas que aún, situaciones que están aún acá. Y pues, o sea, eso me parece un momento pues que sí fue como un poco controversial en cuanto a qué es lo que estábamos hablando, y darnos cuenta de que la ciudad escucha, o sea, la ciudad escucha y ve y vive y duele. Y que las personas que están ahí, pues justamente son las que quieren expresarse con esto. Y por ejemplo, por decirte otro ejemplo, digamos, desde esta parte histórica, hablar acerca, por ejemplo, de las destrucciones que se han hecho, por ejemplo, a edificios patrimoniales como el Palacio Nacional con las baldosas, y el desaparecimiento de buena parte de la estructura, la destrucción de buena parte de la estructura del Hospital Rosales, y hablar con personas que son parte de estos grupos ciudadanos que se encargan de la conservación, al estudio. Y pues, o sea, que te diré que del Palacio Nacional, algo que dentro de todo lo indignante que pudo haber, una respuesta que al menos pues me parece esperanzadora, es que justamente la gente habló de eso. O sea, que sí hubo un poco de indignación, que sí hubo un poco de qué están haciendo. O sea, y de ahí poder llegar y decir, bueno, pero desde una perspectiva académica, desde una perspectiva de conservación, esto está mal por esto, por otro. Pues me pareció también, o sea, un poco de, bueno, hay que tener valor para hablar las cosas que están pasando en el momento, pero también, o sea, darte cuenta de que es necesario en algunos momentos poder decir, men, estamos pasando encima de cosas que ni siquiera estamos empezando a estudiar, estudiando a comprender. Si vos no conoces, no podés amar algo que no conoces. Exactamente. Entonces, ¿cómo vas a amar esa ciudad si no la conoces? No hay sentido en eso. Sí, es que vuelvo a decirte lo mismo, ¿no? O sea, como nosotros vemos en televisión que la cerámica es brillante y se ve maravillosa, debería de ser todo el piso de eso. Sin embargo, hay mucha historia, quiénes no caminaron por ahí, qué presidentes de la República no habitaron en ese espacio, o qué diputados no hubieron, o sea, en diferentes épocas, ¿verdad? Claro, nuestra estirpe política en El Salvador no es así como que uno diga, qué lindo, ¿verdad? Pero hay que recordar que es un patrimonio y que nos pertenece a todos, ¿sí? Y hay nuestra historia. ¿Quién no fue tal vez, o sea, al centro histórico en algún momento y hoy lo ve completamente diferente? Pero también hay recuerdos, ¿no? Personas que habitaban ese lugar. Y bueno, me gustaría preguntarte, ¿van a pasar a un formato podcast por lo que me habías comentado? ¿Cómo ves esa transición? ¿Cómo crees que suceda? Mira, actualmente la veo como pues un reto. Okay. O sea, claramente un reto porque, claro, el programa tiene ya casi sus 15 añitos de estar en la radio, de estar al aire, pero ya hacer esa transición a un formato
diferente, que no solamente del momento, sino que vas a poder recurrir próximamente a poder escucharlo. Ok. Pues sí, se ve algo diferente, puede dar un poco de miedo El que quede tu voz ahí grabada en el aire, ¿no? Ajá, y de repente sea como... Pues Viejo, eso sí lo van a poder ver. Mi miedo todos los días. Por eso no hay que escuchar los primeros Sí, capítulos. no, de por acá, favor, ¿verdad? no. Esos no. Ah, bueno. Vamos de adelante para atrás. Pero vaya, por ejemplo, eso sí me parece un reto interesante para la casa de todos, pero que nuevamente me parece necesario, ¿sabes? Sí, O porque sea, hay muchos temas que no pueden quedar en media hora No. y que sería fantástico que pudieran ser reutilizados, ¿no? Fíjate Claro. que hay unos episodios de Proyecto de Chachalaca que me han dicho, mira, los estamos utilizando para unos temas de historia en mis clases. súper. O de pronto nos escriben y nos han pedido en Estados Unidos que quieren utilizar esto para unas implementaciones en como clases de inglés-español, una cuestión así muy interesante. Pero la cosa es que estos instrumentos son información, ¿no? Así es. Son conocimiento, son como estelas que vamos dejando en el tiempo, ¿no? Que narran no solo con el conocimiento tal cual, sino que narran cómo hablábamos, cómo nos relacionábamos, porque nosotros lo vemos de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, pero de aquí a 100, ¿Cómo va a ser? de aquí a 200 años, o sea, porque esperemos que haya mundo todavía. Crucemos los dedos. Sí, pero lo que quiero decirte es que si prácticamente esto va a ser algo arqueológico del tema de la arquitectura en El Salvador y también un espacio en el que se pueda hablar de la arquitectura y estos temas tan importantes como la vivienda, el espacio que uno habita, pero que sean permanentes me parece sumamente importante y necesario. Bueno, ahí tenemos la misión Así es. para este próximo año de tratar de comenzar a echarlo a andar. Y pues, no, tal vez en ese sentido también agradecerte, pues, porque creo vamos a dando unos pininos en ver cómo es Claro, este claro. teje y maneje. Pero bueno, Cristian, ya vamos terminando este episodio. Es muy interesante, como te digo, yo no soy tan fan de la radio ahora, pero creo que sí hay mucho aprendizaje aquí. Si pudieras reducir en una sola frase el espíritu de tu programa, ¿cuál sería, Cristian? Están invitados a la casa de todos. Duro, durísimo, durísimo. ¿Y qué te gustaría decirle a las próximas generaciones de se vayan a ocupar de la radio en la casa de todos? Pues mira, realmente para estos conductores o conductoras que vayan a estar posteriormente, o sea, realmente anímense, o sea, hay que perder un poco el miedo a pensar en qué es lo que puede salir mal, sino realmente en ver que uno no nos toca salvar el mundo a nosotros, ¿sabes? O sea, nos toca dar nuestro aporte. Ok. Y que ya dentro de esta labor, o sea, chicas, chicos que vayan a estar posteriormente en un futuro acá, es importante poder sentir a las personas escuchadas. Y hay muchas personas en la ciudad que no están siendo escuchadas. Entonces, en ese sentido, Tenemos que abrir la voz. poder dar nuestra voz para poder ayudar a que estas voces se escuchen, Ok. me parece que es necesario, loable, o sea, admirable y de lo más humano que podemos llegar a hacer dentro de nuestra vida. Ok, perfecto. Cristian, gracias por estar aquí en Proyecto Chachalaca. Ha sido un tema muy interesante. Esperamos lo mejor para esta nueva etapa de la Casa de Todos. Muchas gracias. Y pues nos escuchamos pronto. Por favor.